propósito y destino y lo voy a cumplir en ti. Amén. ¿Cuántos saben que el propósito de Dios se va a cumplir en su vida? Aleluya. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Jesús. Mirar arriba para muchos es difícil. Llegar al cielo se hace casi imposible. No debes limitar tu vida a lo que ves, tampoco a lo que digan de ti. Llegarás donde tú quieras ir y tu destino te espera de frente. Las alturas fueron hechas para ti, solo tienes que creer. Nada podrá detenerte, nada podrá limitarte. Tienes alas y no puedes quedarte ahí. Tienes que volar, que nadie podrá sustituirte y robar lo que Dios te ha destinado. Tienes alas y no puedes quedarte ahí. Tienes que alcanzar el cielo. Mirar arriba para muchos es difícil. Llegar al cielo se hace casi imposible. No debes limitar tu vida a lo que ves, tampoco a lo que digan de ti. Llegarás donde tú quieras ir y tu destino te espera de frente. Las alturas fueron hechas para ti, solo tienes que creer que nada podrá detenerte, nada podrá limitarte. Tienes alas y no puedes quedarte ahí. Tienes que volar, que nadie podrá sustituirte ni robar lo que Dios te ha destinado. Tienes alas y no puedes quedarte ahí. Tienes que alcanzar el cielo. Aleluya. Señor, estamos dispuestos a alcanzar lo que ya tú dijiste que alcanzaríamos, Señor. Aleluya. Que nada podrá detenerte, nada podrá limitarte. Tienes alas y no puedes quedarte ahí. Tienes que volar, que nada podrá sustituirte ni robar lo que Dios te ha destinado. Tienes alas y no puedes quedarte ahí. Tienes que alcanzar el cielo. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Dios. Nacimos para ver las cosas desde arriba, porque desde arriba se ven las soluciones. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a ese Rey de Reyes? Aleluya. Ahora yo te pido con todo respeto que te pongas de pie. Vamos a mover el esqueleto un poquito. Vamos a compartir ese gozo que hay en nuestro interior del Señor. Y yo quiero que tú mires al hermano que está a tu lado y le digas, ¿tú sabes qué? Llegó mi tiempo. Ahora vamos a hacerlo de verdad. Dígalo si usted lo cree de verdad en su corazón. El viernes hablábamos que de los años, que este es el año tal, que este es el año lo otro. No se basa porque es el 2014 o porque empezó el año o porque es una resolución más en nuestras vidas. No, es que llegó mi tiempo. Yo he decidido en mi vida que llegó mi tiempo. Porque Dios ya determinó algo, pero yo tengo que decidir que es mi tiempo. Porque ya lo decidió, si ya lo decidió, ese respaldo está ahí, amén. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los que llama. Y por eso nosotros estamos diciendo presente, amén. Aleluya. Súmala.
súbelo, súbelo. Me han escogido del cielo para hablarte, me encomendaron cantar para animarte. Es que en la tierra se necesita gente que no se deje arrastrar por la corriente, que vas pa'lante aunque fuerte sople el viento, y aunque vas a paso lento, sabes que puedes llegar. Que te sacudas de las cargas del pasado, que no mires para un lado, sigue firme y tú verás. Oye, me encomendaron decirte, hermano mío, que el cielo sigue invirtiendo en tu destino, que hay nuevas flores adornando tu camino, dan testimonio de que Dios va contigo, que vas pa'lante aunque fuerte sople el viento, y aunque vas a paso lento, sabes que puedes llegar. Que te sacudas de las cargas del pasado, que no mires para un lado, sigue firme y tú verás. No te angusties más, vístete de fe, no te quedes atrás, camina al lado de hombre. No te angusties más, vístete de fe, no te quedes atrás. Oye, camina al lado de él, que ya se escuchan los vientos que anuncian tu bendición, que ya se siente la lluvia refrescando tu interior, que no se calle la gente que conoce su Señor, que canten todos a coro, que mi tiempo ya llegó, aleluya. Oh, ¿cuántos saben que el tiempo de Dios llegó para ti? Estás en el Kairos del Señor, aleluya. Que vas pa'lante aunque fuerte sople el viento, y aunque vas a paso lento, sabes que puedes llegar. Que te sacudas de las cargas del pasado. Oye, ya no mires para un lado, sigue firme, firme y tú verás. No te angusties más, vístete de fe, no te quedes atrás, camina al lado de él. No te angusties más, vístete de fe, no te quedes atrás. Aquí, camina al lado de él, que ya se escuchan los vientos que anuncian tu bendición, que ya se siente la lluvia refrescando tu interior, que no se calle la gente que conoce su Señor, que canten todos a coro, que mi tiempo ya llegó. Gracias, Señor, porque los vientos que se escuchan son los vientos de la bendición que viene para tu vida, porque la lluvia que va a caer sobre tu terreno es la lluvia que hará florecer los sueños de Dios en tu vida. ¡Oh, aleluya! Mi tiempo ya llegó. Oye, tú y yo vamos a llegar, tú y yo vamos a llegar, porque el que está contigo y el que está conmigo es mayor que el que está allá afuera. Y por eso nosotros tenemos la autoridad en Cristo Jesús de decir, eso es mío. ¡Aleluya! Que anuncian tu bendición, que ya se siente la lluvia refrescando tu interior, que no se calle la gente que conoce su Señor, que canten todos a coro, que mi tiempo ya llegó, que mi tiempo ya llegó. Dile, que mi tiempo ya llegó. Aleluya. Dios les bendiga. Aleluya. Y el mío también. Digo que mi tiempo llegó de predicar. Ay, Señor amado. Bendecidos a todos en esta mañana. Estamos contentos de poder estar en la casa del Señor para escuchar su palabra y adorar su nombre. ¿Toñita no está por ahí? ¿Toñita no vino hoy? Toñita trajo el jueves pasado una petición de una persona que tenía un tumor en la cabeza, creo que en la cabeza era que lo tenía. Y se oró y al otro día cuando fueron a buscar, el tumor lo están buscando todavía. Se desapareció.
porque Dios continúa haciendo milagros y es bueno. Amén. En esta mañana, ahorita cuando yo termine de predicar, vamos a orar por los niños. Vamos a orar por todos los niños. El diablo quiere destruir nuestra niñez y nosotros tenemos que protegerlo. Quiero darle buena noticia de que el libro que tenían por ahí planificado para dañarle la mente a nuestros niños fue cancelado. Gracias a todos aquellos que levantan la voz, que se oponen, no tan solamente cristianos, gente no cristiana levantó la voz y fue en contra de eso. Y damos gloria a Dios pero no nos podemos dormir, porque esa es una agenda que está planificada y si no pudieron esta vez, tratarán en otra ocasión. Y uno no se puede dormir. Amén. Bueno, ¿cuántos están listos para la palabra en esta mañana? En esta mañana vamos a hablar sobre teniendo conciencia de lo sobrenatural. Son pocos los cristianos que tienen una conciencia del mundo espiritual. Tenemos mucha gente que se dicen ser cristianos, pero son solamente meros religiosos, que han aprendido ciertos rituales, ciertos dogmas. Algunos incluso han sido salvos, pero no han pasado de ahí y no tienen una conciencia ni una revelación de la existencia de un mundo espiritual mucho más real que este que estamos viendo. Y es por eso que algunas veces se impacientan cuando con la vista ven que las cosas no surgen como ellos quieren que surjan y se dejan llevar por la vista y no andan por fe. Para usted poder vivir por fe, usted tiene que tener conciencia de un mundo espiritual que usted no puede ver con sus ojos físicos. Pero en ese mundo espiritual es que Dios se mueve, porque Dios es espíritu. ¿Cuántos han visto a Dios aquí? Nadie ha visto a Dios, ¿verdad que no? Pero tenemos una convicción en nuestro corazón de su existencia. ¿Sí o no? Porque hemos tenido esa experiencia, cosa que no podemos tal vez explicar con palabras, pero es real en nuestras vidas. Para mí Dios es tan real como este libro. Amén. Y Dios es espíritu. Y los ángeles son espíritu. Y los ángeles fueron creados para administrar a nosotros los herederos de salvación. Cuando nosotros hacemos oración, el mundo espiritual comienza a trabajar para nosotros. Y empieza a moverse todas las fichas para lograr que tu petición sea contestada. Pero ¿qué pasa? Que algunas veces nosotros nos dejamos llevar solamente por lo que vemos y no por lo que creemos. Y eso es un mal que, aún enseñándole fe a la gente, vuelven otra vez y reinciden en lo mismo, porque se dejan llevar por lo que sienten y por lo que ven. Nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad que sí? Pero hay un sentido espiritual, que hubo un predicador que le llamó el sexto sentido, que es la fe, que te hace ver lo que no se ve. Y eso parece irónico, nosotros ver algo que no se ve, pero lo podemos ver en nuestro espíritu, aunque no lo podemos ver con nuestros ojos. Amén. Vamos a leer para que usted pueda entender de lo que le estoy hablando. Miren lo que dice aquí en Corintios. No mirando nosotros las cosas que se ven. Las cosas que se ven con nuestros ojos. Sino las cosas que no se ven. ¿Y cómo es eso? De mirar algo que no se ve. El apóstol está medio chiflado, ¿a qué se está refiriendo él? Se está refiriendo a ver con el ojo del Espíritu. Ver las cosas que no se ven.
y fundamentarnos en aquellas cosas que no se ven. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Y eso tenemos que tenerlo presente. Posiblemente usted está pasando por una circunstancia, que esa circunstancia no va a durar para siempre, es temporal. Y tú tienes que mirar más allá de la circunstancia para poder tener victoria. No te puedes concentrar en la circunstancia porque eso va a debilitar tu fe. Mientras nosotros más le demos pensamiento a los problemas, nuestra fe se debilita. Cuando nosotros ponemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe se levanta. Amén. Pero son muchos los cristianos que no saben vivir por fe, viven por vista. Si puedo ver, si puedo tocar, si puedo palpar, si veo que se puede dar la situación, si veo alguna luz al final del túnel, si veo alguna esperanza, entonces creo. Pero la verdadera fe no se basa en ver una luz al final del túnel. La verdadera fe no se basa ni se sostiene con ver o tener esperanza solamente. Amén. La fe se fundamenta en la palabra dicha por Dios. Si podemos creer en la integridad de Dios y que sus palabras son verdad, eso gobernará nuestras vidas y vamos a ir por encima de lo que vemos, por encima de lo que sentimos, porque nos basamos en lo que creemos, no en lo que vemos. ¿Ok? Dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Búsquese en Hebreos capítulo 11. Aquí hay una declaración extraordinaria. Hebreos capítulo 11, verso 3. Me avisa cuando estemos ahí. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Quiere decir que el universo fue creado, constituido por lo que Dios dijo. Sea la luz y fue la luz y así fue que Dios creó todo. Dios habla y las cosas vienen a la existencia. Así es que Dios crea, ¿sí o no? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, diga lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve. Quiere decir que todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, y aún nuestro propio cuerpo, fue creado de lo que no se ve, no de lo que no existía, sino de lo que no se ve. Eso me deja dicho que existe un mundo espiritual mucho más real que este, porque este que nosotros llamamos real fue creado de aquel que no se ve. ¿Ok? Si podemos, aunque esta palabra es incorrecta, la que voy a usar para este término, podemos decir que el material crudo con que se creó todo esto vino de ese mundo que no se ve. Que lo que estamos viendo, la materia que estamos viendo, fue creada de algo que no se veía. ¿Ok? Y esa silla donde usted está sentado, esa ropa que usted tiene, su propio cuerpo, todo lo que le rodea, vino a la existencia de ese mundo que no se ve. ¿Ok? Y eso tenemos que tenerlo bien, bien claro en nuestros corazones. Porque nosotros como cristianos no dependemos de lo que vemos. Eso es quien depende de lo que ve, es el mundo. Si toco, creo. O sea, ¿quién dijo eso? Tomás, ¿verdad que sí? Si toco y veo, creo. Y Jesús le dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto.
que son los que viven por fe. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Sin fe es imposible. No hay posibilidad de que tú puedas agradar a Dios si tú no actúas en fe. Porque actuar de lo contrario es incredulidad y es decir que Dios es un mentiroso. Amén. Eso es bien importante. Quiere decir que todo lo que vemos, todo lo que palpamos fue hecho de aquello que no se ve, pero no quiere decir que fue hecho de la nada o de algo que no existía, sino de algo o de alguna materia, que no se puso la palabra materia para eso, porque la materia es otra cosa. La materia se ve y se palpa, pero usando ese término para ilustrarlo, fue creado de una materia espiritual que no la podemos ver con nuestros ojos naturales. ¿Ok? ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra discernimiento de espíritu? Discernimiento de espíritu no es otra cosa que poder ver en el mundo espiritual. Eso es discernimiento de espíritu. No es ver demonios y solamente y ver. No, tú puedes ver en el mundo espiritual y puedes ver ángeles, puedes ver ángeles buenos y también puedes ver ángeles malos. Pero eso es tener discernimiento de espíritu. No es tener una impresión de algo, una sospecha de alguien. Eso cae más en la categoría de bochinche que de otra cosa. Pero nosotros tenemos que tener conciencia de que nosotros tenemos que andar por fe, y para poder andar por fe tenemos que tener revelación de que hay un mundo espiritual mucho más real que este que estamos viendo, porque dependemos de ese mundo que no estamos viendo para que nuestras peticiones sean contestadas. ¿Cuántos me siguen? Ok. En 2 Corintios capítulo 5 y verso 7 dice, porque por fe andamos, búscalo un momentito, porque por fe andamos, no por vista. Ustedes saben que la palabra le llama, hablando de Dios, lo llama el invisible. ¿Cuántos de ustedes vieron aquella serie que hace muchos años dieron que se llamaba El Hombre Invisible? ¿Ah? Que era como una momia que se quitaba el paño así, quedaba invisible, ¿verdad? Invisible para los hombres, para que él pudiera tener relación con la gente, pues tenía que ponerse el vendaje para que lo pudieran ver. Esa era una serie de hace, cuando teníamos, mejor no decirlo. Sí, porque los únicos que vi que hicieron así fueron los que ya pasaron de cierta edad. Los demás dicen, ¿de qué usted me está hablando, pastor? Bueno, mucha gente aquí de menudo para acá, por eso es que no. Búsquese Colosenses un momentito, capítulo 1, verso 15. Colosenses capítulo 1 y verso 15. Hoy vamos a estar hablando de todo aquello que no es visible. Amén. Te vas a dar cuenta del por qué, Colosenses 1:15, del por qué muchos cristianos, por tener una mente religiosa, no disfrutan de lo sobrenatural de parte de Dios. Porque para tú disfrutar de lo sobrenatural tienes que creer en eso. Si no crees en eso, pues no vas a ejercer fe en lo sobrenatural. ¿Ok? Muchos cristianos se van a dar cuenta, en realidad van a tener la revelación del mundo espiritual cuando mueran. Al igual que lo van a tener aquellos que no son cristianos, que no creen ni en la luz eléctrica según ellos, pero el día en que mueran van a salir de su cuerpo. Y van a tener que confrontar ese mundo espiritual que no se ve con nuestros ojos. Amén. Y ahí se van a dar cuenta de que todo lo que decían aquellos predicadores locos que ellos decían y blasfemaban en contra de ellos,
era una realidad. ¿Sí o no? Usted tiene un cuerpo, usted fue creado trino, usted es un espíritu, usted tiene un alma donde está su personalidad, donde están sus sentimientos, donde está su voluntad, y tiene un cuerpo que le fue dado para poderse manifestar en esta tierra. Su verdadero yo no es su cuerpo. Su cuerpo está, su verdadero yo está dentro de su cuerpo. Cuando usted muere, la palabra muerte lo que quiere decir es separación. Por eso la palabra dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero lo que está hablando es que estábamos separados de Dios. Cuando una persona muere, lo que hace es que su espíritu y su alma se separa del cuerpo. Y el cuerpo sin espíritu pues está muerto. Por eso es que se descompone. Lo que le da vida al cuerpo es el espíritu. Y ese es el verdadero usted. Cuando usted muere, usted, si es cristiano, inmediatamente usted va ante la presencia de Jesús. No se queda por ahí. No hay que rezar de que Dios te saque de pena para que te lleve a descansar. Eso es un invento de hombre. Porque cuando mueres o vas para el cielo o vas para el infierno, una de las dos. Pero no te vas a quedar por ahí. Esa es la realidad que enseña la Escritura. Yo creo las Escrituras. Amén. El hombre se inventa un sinnúmero de cosas, pero la Biblia es sumamente clara. El que muere ahora en Cristo instantáneamente pasa a morar ante la presencia de nuestro Señor. Antes de Jesucristo morir y redimirnos, pues cuando moría una persona creyente en Dios, pues iba al paraíso. Pero ya el paraíso no existe. El paraíso fue llevado al cielo. Todos los que estuvieron ahí en espera del Mesías fueron llevados al cielo. Amén. Lo único que se quedó aquí fue el infierno, que se supone que esté en el centro de la tierra. Ok, por eso es bien importante. La salvación es sumamente importante, porque eso depende a dónde tú vas a ir a parar. ¿Ok? Y yo no te puedo enseñar otra cosa, porque te tengo que enseñar lo que dice la Escritura. ¿Estamos? Búsquese en 1 Timoteo capítulo 1, verso 17. Primera Timoteo. Colosenses no lo leí. Ok, léalo. Él es la imagen del Dios que invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Quiere decir que Dios es ¿qué? Invisible. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay ¿dónde? Oiga esto. Visibles y ¿qué? Quiere decir que hay cosas creadas invisibles para nosotros, pero Dios las creó para nosotros. Los ángeles fueron creados y ellos están para servirnos a nosotros y ellos son invisibles. Amén. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Igual que todo el universo, por la palabra de Dios, subsiste. Por eso es que una de las cosas que tenemos que tener en mente de que Dios no puede mentir. El día en que Dios mienta, el universo completo se va al suelo.
porque lo que sostiene el universo es la palabra de Dios. Amén. Y yo no sé cómo tenemos tantos cristianos que no le creen a Dios, pero son cristianos. Y no creen la Biblia. No sé cómo pueden ser cristianos. Hoy cualquiera es cristiano. Cualquiera dice que es cristiano. Pero Jesús dijo que por los frutos es que se conoce la gente. ¿Ok? Ahora sí vamos a 1 Timoteo, capítulo 1, verso 17. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal y ¿qué más? Invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Invisible. Quiere decir que nosotros le servimos a un Dios invisible. Romanos capítulo 1, verso 20, rapidito. Me voy a dar la oportunidad para que lo consiga. La palabra dice que en boca de 2 o 3 testigos se ha establecido todo. Pues ahí te he dado 2 y ahora la número 3. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. Eso es para aquellos que no han tenido el privilegio de oír el Evangelio. Dios se ha mostrado a ellos por medio de la creación. Pero lo que quería establecer es que nosotros le servimos a un Dios invisible que opera en lo invisible y tenemos que desarrollar conciencia de ese mundo espiritual para que podamos ejercer la fe. De lo contrario, nos vamos a dejar llevar por lo que vemos y eso va a debilitar nuestra fe. Si usted busca en Romanos capítulo 4, vamos a ilustrarlo con este pasaje conocido por todos ustedes, porque yo he hablado mucho de él, que se trata de Abraham. Me avisa cuando estamos en 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y si nosotros vamos a ser imitadores de Dios, tenemos que imitarlo también en eso, llamando las cosas que no son como si fuesen. Hay gente llamada cristiana que, por ejemplo, oyen a un cristiano decir, yo estoy sano en el nombre de Jesús, estando enfermo la persona, dice, tú estás mintiendo. ¿Por qué tú dices eso? Si eso es mentira, yo veo que tú estás enfermo. Porque ellos no saben lo que es fe. La fe llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Llama a la sanidad que no está manifiesta como si ya estuviese manifiesta. Eso es fe. Eso no es decir mentira. Amén. Por eso es que algunos dicen, pero tú vas a una iglesia, allí enseñan de que tú digas que estás sano estando enfermo. Eso es mentira. Es porque no conocen la palabra de Dios. No saben cómo Dios opera. Porque lo que han recibido es religión. Hay gente que va a la iglesia a recibir un sermoncito, elaborado, un sermoncito que hable bonito y el pastor hable bien dirigido, como dice el jíbaro, ¿verdad? Palabras que algunas veces tú dices, ¿qué dijo? Y en lo que piensas en la palabra eso, ya se ha ido media hora del sermón. Yo no vengo con palabras para impresionarte, yo te vengo con la palabra sencilla que dice aquí. Y está de ti creerla o no creerla.
Pero yo la he creído y he visto la manifestación de Dios en mi vida. Y la he visto en otros también. Amén. Ok, verso 18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que él tuvo esperanza donde al ojo físico no existía esperanza. Nosotros tendemos a tener fe en aquellas cosas que nos brindan esperanza, en cosas que vemos. Cuando vemos una posibilidad, entonces decimos, yo creo que se puede dar. Porque yo veo una lucecita al fin del túnel, como dicen por ahí. Y entonces tratan de usar la lógica y tratan de usar toda su mentalidad y su razonamiento. Y si ven que en su razonamiento cabe tal vez la esperanza de que se pueda dar, entonces ejercen cierta fe. Pero la fe no necesita tener una esperanza. Nuestra fe, la única esperanza que necesita es la que te brinda la promesa, la que te brinda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios brinda esperanza. Pero si tú buscas la esperanza en lo que ves, en lo que sientes. Hay gente que le tienen una dolencia y ellos tienen esperanza de ser sanados porque tienen al mejor doctor que tiene una experiencia tremenda, que tiene un nombre tremendo, que es un especialista tremendo. Y eso le brinda esperanza. Pero el verdadero hombre de fe, aunque no ve esperanza, cree en Dios. Y tiene esperanza donde no la hay al ojo físico. ¿Cuántos pueden entenderme? Ok, eso es bien sencillo, aquí te lo estoy enseñando. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había, ¿qué? Dicho. ¿Quién le dijo? Dios. Así será tu descendencia. Y no se debilitó, oiga esto bien, para que usted vea lo que algunas veces sucede en muchos cristianos. Y no se debilitó en la fe, considerando que su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Dos grandes obstáculos. Él, y lo dice aquí de una manera gráfica, no tengo que elaborar mucho. Si usted es entendido en la materia, usted sabe lo que está diciendo aquí, que su cuerpo estaba como muerto. Y déjeme decirle, para ese tiempo no existían pastillitas azules. You understand what I say? Eso es lo que está hablando. Su cuerpo estaba como muerto, incluyendo a Juanito, como decían por ahí. Sin embargo, él tenía una palabra de Dios. Y aparte de que él estaba como muerto, que no funcionaba, ¿qué es lo que quiere decir? Su mujer era estéril. Aunque él funcionara, aunque hubiesen las pastillitas azules, él no podía lograr nada porque ella era estéril. Dos grandes obstáculos. Y a Dios se le antojó decirle, vas a tener un hijo. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Para Dios no hay nada imposible. Pero no te vayas muy lejos. Jesús le enseñó y dijo que nada es imposible para aquel que cree. Lo que pasa es que hay que aprender a creer. Hay gente que cree solamente cuando ve esperanza. Aquí Abraham creyó y no tenía ninguna esperanza. Él miraba a la viejita y le decía, está seca, tiene la matriz seca. Y yo, hello, será la realidad. Para aquellos que siempre están buscando la realidad, no, hay que ser realista, hermano. No, cuando se trata de Dios no se puede ser realista. Cuando se trata de que Dios dijo, no se puede ser realista, hay que creerle a Dios. Ahora, cuando usted se inventa las cosas y usted dice que Dios le dijo y ese
Algo que usted se inventó ya son otros 20 pesos. Pero cuando verdaderamente Dios habla, Él no se va a sujetar a las circunstancias, porque Él cambia las circunstancias. Hello. Y eso es bien importante nosotros saberlo. Casi siempre cuando Dios te promete algo y tú miras alrededor, tú dices, ¿cómo va a ser? Porque no se tiene que sujetar a lo que te rodea, a lo que tú puedes palpar y ver. Él te hace la promesa y tú dices, ¿y cómo se dará esto? Yo no sé. Cuando yo acepté a Jesucristo como Señor, yo vine de la adicción a droga y de la música. Y cuando Dios me habló y me dijo que yo iba a predicar al mundo para ese tiempo, yo dije, ¿cómo? Porque para el tiempo que yo me convertí fue para el 77. No existían los celulares, no existía la internet. Si existía era para solamente privado, pero no estaba en las manos de nadie. Y yo podía romperme la cabeza diciendo, yo creo que esto es mentira. Pues ¿cómo va a ser eso? Que yo pueda llegar al mundo entero. ¿Cómo va a ser eso? Esa mujer se equivocó, la que me trajo el mensaje. Pero ahora lo vi. Un mensaje que yo doy aquí, lo meto en internet y lo ve el mundo entero. A mí me escriben de diferentes partes del mundo. Y cuando yo voy a buscar mis podcasts, que veo las gráficas de dónde se está viendo y la gente está bajando el programa, hasta en la China, yo no sé. Un chino ahí está viendo a pelo. Bájame un mensaje de pelo corto para oírlo. A lo mejor tiene que ser un latino que esté en la China, porque los latinos están en el mundo entero regados. Al igual que en Japón, en Inglaterra, allá ¿dónde son los canguros? Australia. Yo nunca he ido a Australia, pero mi voz ha estado en Australia. En diferentes partes del mundo. El día que me lo dijeron, que me profetizaron eso, yo pude haberme levantado y decir, esta mujer que se habrá fumado. Que se metió esta. Porque yo decía, una que yo era bien tímido. Para hablar en público, bien tímido. Aunque era músico y estaba acostumbrado a estar ante las personas, pero era tocando. Una cosa es tocando y otra cosa es hablando. Yo decía, ¿pero cómo? Pero pasado el tiempo, vi el cumplimiento. Amén. Hay muchas partes del mundo que a mí me conocen y yo nunca he visitado ni he puesto el pie ahí. Y me conocen. Eso es una bendición. Pero se lo digo porque para que puedan entender de lo que estamos hablando. Cuando Dios habla, Dios cumple. Lo único que tenemos que ser fiel y creerle. Y Él se encarga de lo demás. Pero tenemos que desarrollar conciencia de que Dios opera en un mundo espiritual que no estamos acostumbrados a Él, porque como vivimos en este mundo físico, las 24 horas estamos lidiando con este mundo físico, pues no nos hacemos mucho conscientes de que existe un mundo espiritual mucho más real que este que estamos viendo. Amén. Aquí hay ángeles, no los vemos, pero yo sé que hay ángeles. Pero no los puedo ver. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. No lo puedo ver, pero sé que está ahí. Y como vivo por fe, sé que está ahí. Amén. Dice, verso 19, Él no se debilitó en la fe considerando que su cuerpo, quiere decir que cuando nosotros consideramos la circunstancia,
tendemos a debilitarnos en la fe. Eso como que nos absorbe la fe. Y lo que hace es que causa incredulidad en nosotros cuando ponemos los ojos puestos en la circunstancia y no en la palabra de Dios. Y muchos cristianos hacen eso. Y después se preguntan por qué Dios no interviene, por qué no pasa nada. ¿Por qué? Porque tus ojos están puestos. Si no, óyete hablar. Hablas más del problema que de la solución. Hello. Yo digo cristianos que siempre están hablando de los problemas, y quejándose y queja y problema y queja, pues eso es lo que tú vas a obtener. El fruto de la queja y del problema. Pues se supone que de tu boca salga la palabra de Dios. Que tú hables tu redención, que tú hables lo que eres, en vez de estar hablando lo que las circunstancias dicen a tu alrededor. En vez de estar hablando de escasez, deberías estar hablando, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. En vez de estar hablando de enfermedad, deberías estar hablando lo que la palabra dice, por sus heridas yo fui sanado. Jehová es mi sanador. Pero lamentablemente la mayoría de los cristianos son ecos de lo que el diablo le mete en la mente. Y después se preguntan por qué no tienen resultado. La Biblia es clara, la Biblia habla bien claro. Amén. Perdón. Ok. Dice, no se debilitó en la fe considerando su cuerpo. Quiere decir, si consideramos las circunstancias, vamos a debilitarnos en la fe. Que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de quién, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Pero ¿qué es lo que hacen la mayoría de los cristianos? Quejarse, dudar. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Sí o no? Yo no veo nada. No me abandonaste. Y hablan constantemente de las circunstancias malas, pero no te hablan de la promesa. Y es por eso que no reciben la promesa. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Una de las maneras que tú te fortaleces en fe es dándole gracias a Dios que tienes lo que has pedido, aunque no lo veas ni lo sientas. Amén. Pero pastor, eso es difícil, pero no es imposible. Hello. En la vida hay cosas difíciles, pero no son imposibles. Y si tú piensas vivir la vida solamente aferrándote a las cosas que son posibles, vas a tener problemas. O aferrándote a las cosas que se ven difíciles. Hay muchas cosas en la vida que son difíciles, pero no son imposibles. ¿Sí o no? Para algunos de ustedes, de haber estado aquí en esta mañana, se le hizo difícil despegarse de la cama. A lo mejor el ladrón juzga por su condición. Chacho, no fue, yo hoy estuve durmiendo intermitente. Ok. Dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Él estaba plenamente convencido, ¿dónde? En su corazón.
Él estaba convencido en su corazón. Nosotros tenemos que llegar al lugar de estar convencidos de lo que Dios dice es real en nuestro corazón, aunque en tu mente tenga un bombardeo de dudas. Tienes que aprender a separar tu mente de tu corazón. ¿Cuántos de ustedes han estado creyendo algo, pero en su mente tienen un bombardeo de dudas y de razonamiento negativo y de miedo? Y no se va a dar, y si no se da, eres negligente. A mí cuántas veces no me ha venido con ese mismo cuento. Ves al doctor, porque mira, no seas negligente, que si esto, y yo, estate tranquilo. Yo voy al doctor si el Señor me dice que vaya al doctor. Pero mientras yo pueda creer, pararme firme, pues creo. Ir al doctor no es pecado. Hello, yo doy gracias a Dios por los doctores que son más positivos que muchos predicadores. Porque tú vas al doctor y el doctor no te pone incredulidad en la mente. En el sentido de que él no te dice, no vengas aquí, yo no puedo tratar de sanarte porque tal vez no es la voluntad de Dios que tú estés sano. Yo todavía no he oído de un doctor que le diga a un paciente, no te voy a atender porque la voluntad de Dios es que estés enfermo. Pero eso sí lo he oído de predicadores, de que la voluntad de Dios es que tenga enferma de vez en cuando para enseñarte algo, que esa enfermedad tiene un propósito de Dios, de que para pulirte, para moldear tu carácter, para desarrollarte espiritualmente, para subirte de nivel y todas esas estupideces que se inventan los predicadores. Ningún doctor te va a decir eso. El doctor va a hacer todo lo posible por sanarte. ¿Sí o no? Si no, no es doctor. Pues yo confío más ir a un doctor que ir a un predicador que crea de esa manera. Y yo he oído predicadores decir que la enfermedad es una bendición y que Dios la pone con un propósito para purificar a la gente. Eso viene del paganismo, eso viene del catolicismo, donde creen que el sufrimiento físico purifica el alma. Eso no es así. Lo que te purifica el alma es la palabra de Dios que limpia el alma. Cuando tú la metes en tu corazón, en tu pensamiento, cuando meditas en ella de día y de noche para hacer lo que ella dice que hagas, eso purifica el alma, eso te limpia el corazón. Amén. Amén. Marcos 11, estamos terminando. Marcos 11, verso 12. Aquí nos enseña cómo es que opera la fe. Yo también tengo otras escrituras aquí, pero no las voy a tocar por encimita antes de entrar en Marcos, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 14, donde habla del rey de Siria, que iba en contra de Israel. Y el rey de Siria decía que había, él en un momento dado dijo, ¿quién es el chota? Usando palabras que usted conoce. ¿Quién es el delator que nos está choteando con el pueblo de Israel? Y uno de sus soldados le dijo, no es que haya un chota, no es que haya alguien que nos está delatando, es que el profeta está en Israel y todo lo que usted dice en su secreto de su recámara, el profeta se lo divulga a Israel. No es que haya un chota entre nosotros ni hay algún delator. Es que el profeta recibe de parte de Dios por el Espíritu revelación de lo que usted dice en su secreto y se lo hace llegar a Israel. ¿Ok? Entonces, estoy haciendo el cuento, no lo voy a leer. El rey de Siria dice, pues búscame dónde está el profetita ese, para tumbarle la cabeza. Y supieron dónde está el profeta y él mandó parte de su ejército al profeta. Y por la mañana el siervo Jesse se levantó y vio que estaban rodeados del ejército de los sirios. Y fue donde el profeta, léalo después, pero se lo estoy parafraseando. Le dije al profeta,
estamos fastidiados. Cómete el último desayuno porque nos van a matar aquí. Estamos rodeados del ejército de Siria. Y cuando él le dijo eso al profeta, el profeta no se puso nervioso, no se puso de acuerdo con él. De verdad, anda, sí, pero vamos a ver qué hacemos, debajo de la mesa. No. El profeta le dijo, estate tranquilo. Estoy parafraseando, lea la historia. Porque mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo me imagino que Jesse dijo, este tipo está tostado. ¿Qué se habrá fumado esta mañana? Y yo estoy seguro que él tuvo que haber dudado de las palabras del profeta en ese momento, porque lo que él está viendo con sus ojos físicos es un ejército literal que está rodeando donde ellos están. Y este loco profeta me viene a decir a mí que son más los que están con nosotros. Aquí lo que vemos somos nosotros dos. ¿Qué te pasa? Deja de estar fumando eso. ¿Y qué hizo el vidente? Porque se le llamaba el vidente a los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Qué dijo el profeta? Oró a Dios para que le abriera los ojos a Jesse, no los ojos físicos, los espirituales. Que le diera discernimiento de espíritu. Y cuando fueron abiertos los ojos de Jesse, entonces pudo ver que había un ejército de a caballos y carros de fuego rodeando al profeta, y eran más los que estaban con ellos que los que estaban del ejército de Siria. Ahora, ¿qué diferencia había entre Jesse y el profeta? El profeta tenía conciencia del mundo espiritual que no lo tenía él. Por eso es que algunas veces uno habla cosas espirituales y la gente le queda mirando ahí. ¿Qué dijo? Porque todos lo están calculando con su mente. El profeta estaba viendo que había un ejército espiritual a favor de él mucho más grande. Aparte de que él tenía una autoridad, que lo que hizo fue que salió afuera y ordenó de que todos se quedaran ciegos. Y el Señor, ciégamelos a todos. Y todos quedaron ciegos. Cuando abrieron los ojos, estaban en el campamento de los israelitas y dijeron, ay, ¿qué hacemos aquí? Y el profeta fue tan bueno que le dijo, deben de comer y después despachen, esos son unos infelices. Deben de comer ahí, no se asusten que no los voy a matar, porque ya Jesse estaba diciendo, le cortamos la cabeza. No, déjalo que sea. Déjalo que vayan a donde el rey y le digan toda la experiencia que tuvieron. ¿Usted ve qué distinto es tener los ojos puestos en las circunstancias y no más allá de las circunstancias? ¿Amén? Ok, vamos a terminar con esto. Marcos 11:12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Jesús tuvo hambre. A Jesús le daba hambre y se bañaba. ¿Oyó? Jesús y dormía. Y iba al baño también, a la letrina, porque eso era lo que había antes. Porque hay gente que cree que Jesús andaba en una nube así. No, Jesús le daba hambre, le daba sueño. Y le daba sueño y se dormía en las barcas. Y no importa si se levantaba la tempestad. Sí, de verdad, él dormía por encima. Mientras la tempestad estaba azotando, él durmiendo. Así debemos aprender nosotros, a dormir en medio de la tempestad. Porque seguro de quien hemos creído, tenemos que aprender a descansar en Dios. Ok, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino que, pues no era tiempo de qué. Pero tampoco era tiempo de tener hojas. Porque la higuera cuando tiene hojas es porque tiene higo. ¿Ok? Quiere decir que esta higuera era buchi y pluma nomás. ¿Te has oído esa canción? Buchi y pluma nomás, eso eres tú. Buchi y pluma nada más. Esas son las garzas. ¿Usted ve las garzas blancas esas que andan por ahí?
Aquí viene una a visitarnos, bien flaca, bien largosa. Y usted pela eso. Si usted le quita las plumas, lo que va a encontrar es buche y pluma nada más, porque es un esqueleto. Y ese, qué cosa más grande, qué ilustración más profunda. Oh my God. Oh, esas revelaciones que vienen así de lo alto. Oye, hablando de revelaciones, ¿cuántos vieron en el Facebook todo lo que yo puse allí? ¿Ah? De los locos la unción del chicle, la unción de la manguera, la unción de la silla. Ah, mira que muchos locos hay en este país. Bueno, en este mundo, porque estos no son de aquí. Si se quieren enterar, entran al Facebook mío. Ok, dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron ¿quiénes? Sus discípulos. Verso 20, vamos a dar un brinquito. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz, o desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y hay algo bien importante aquí que tenemos que ver. Aquí dice que la higuera se secó desde las raíces. ¿Las raíces dónde están? ¿En la superficie o se ven de afuera o no se ven? Es decir, cuando Jesús dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, instantáneamente esa planta comenzó a morirse de donde no se veía. ¿Sí o no? Comenzó el proceso de muerte. Es como cuando usted arranca cualquier gancho de cualquier árbol, al instante que usted lo arranca, se ve tan verde como el que está en el árbol. Pero ya comenzó un proceso de muerte, tarde o temprano se secará. ¿Sí o no? De la misma manera, cuando Jesús dijo, nadie jamás coma fruto de ti, que Pedro le llama una maldición. ¿Sabe por qué le llama una maldición? Porque está diciendo algo contrario a la naturaleza del árbol. Porque el árbol fue creado ¿para qué? Para dar fruto. Cada vez que usted habla algo contrario a la naturaleza de cualquier cosa, usted está maldiciendo eso. Amén. Si fue creado para algo y usted dice cosas en contra de eso, usted está maldiciendo. Jesús no dijo maldita sea ni nada de esas cosas, no pronunció eso. Solamente con decir nadie coma fruto de ti, eso es considerado una maldición, porque la higuera fue creada para producir higos. Igual que si tú le dijeras a una mujer que se seque su matriz, que no dé fruto jamás pues eso es una maldición. Aunque no le estás diciendo maldita sea. ¿Cuántos pueden entender eso? Ok, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondió Jesús y le dijo, tened fe ¿en quién? En Dios. Y como dice el original, tener la misma clase de fe de Dios. ¿Cuál es la fe de Dios? Dios dice y es hecho. Dios habla y es creado. Dios creó todo el universo con su palabra. Todo es sustentado con su palabra. ¿Sí o no? Lo acabamos de leer en capítulo 11 de Hebreo, que todo se sustenta por su palabra. Porque de cierto os digo, cuando Jesús decía de cierto os digo es porque iba a decir algo que recíbelo, no dudes de él, porque esto es una verdad lo que te voy a decir. Dice, porque de cierto os digo que si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares dónde, si no creyeres que será hecho lo que dice, lo que diga te será hecho. Ahora, esto que está diciendo aquí, esta declaración de Jesús, lo mismo trabaja en lo positivo como en lo negativo. Jesús en ocasiones le decía a la gente, conforme a tu fe te sea hecho. En otras palabras, conforme a lo que tú crees, te sea hecho. Pero algunas veces
En vez de ser en el área positiva, mucha gente cree lo negativo y conforme a lo negativo que cree, así le es hecho. ¿Cuántos pueden entender? Porque lo que tú digas con tu boca, creyendo en tu corazón, sea bueno, sea malo, te va a suceder. Yo lo he visto pasar en mucha gente. Hasta en mi propia madre lo vi pasar. Cuando uno opera en miedo, tiene un 99% de que las cosas te sucedan. Yo me acuerdo, mi mamá cuando la fueron a operar me dijo, tengo miedo. Mi mami, no tengas miedo, no tengo miedo. Y ese miedo la liquidó. Porque somos enlazados con los dichos de nuestra boca. Esto no es algo que nos estamos inventando, esto está claramente en las Escrituras. Si tú hablas miedo, hablas temor, es porque no estás confiando en Dios, porque no tienes fe para confiar en la palabra de Dios. Y eso lo toma el enemigo. Lo que es la fe para Dios es la incredulidad y el temor para el enemigo. El enemigo opera basado en tu miedo. Job decía, lo que yo me temía me ha acontecido. Así es. Dice, respondió Jesús enseñándole cómo es que actúa la fe de Dios. Dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda de donde en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y como verdaderamente debería decir es creer que ya lo has recibido, como lo dicen otras versiones, y los tendrás. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ¿qué? Ofensa. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le hayamos pedido, que dice, sabemos que tenemos, no tendremos, sino que tenemos la petición que le hayamos hecho. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios antes de ver las cosas. Tenemos que aprender a glorificar a Dios, a darle gloria a Dios, aunque estemos viendo lo contrario. Porque Dios se goza en eso. ¿Sabes por qué? Porque estás creyendo en Él. La duda ofende. ¿Sí o no? Si usted le da la palabra suya a alguien y la persona duda de usted, ¿usted no se ofende? Se ofende. Porque tú me estás diciendo embustero en la cara, que no crees en mí, que mi palabra no vale nada. De igual manera, Dios se siente cuando nosotros actuamos totalmente a lo contrario de lo que Él dice. Por eso, usted haga la resolución esta mañana, yo voy a aprender a creer y a recibir de Dios y a basarme en su palabra, no en lo que veo. No andando conforme a la vista, sino conforme a la fe. Amén. Bendecidos a todos en esta mañana. Antes de terminar, les dije que queríamos orar por todos los niños. Y todos los niños están metidos en la jaulita aquella, ¿no? Pues háganme el favor y me los buscan. Tenemos que proteger a nuestra juventud y a nuestros niños con oración. Porque hay una agenda para destruir nuestras futuras generaciones. Y la mayoría de nuestros niños, bueno, yo diría todos, son niños que están vulnerables. Y cuando se les quiere enseñar todas las cosas que pretendían enseñarle y que está en la agenda, no se duerma ni en las pajas. Mire, déjame ver si yo consigo aquí. Yo lo tenía por aquí, yo creo que lo...
Pero el librito que querían usar para enseñarle a nuestros niños, le querían enseñar homosexualidad como buena, lesbianismo como bueno, bestialismo, masoquismo. Eso es para destruir las futuras generaciones. Porque ellos saben que si cogemos estas mentes tiernas y le metemos basura, su futuro será de basura. ¿Me están entendiendo? Todos estos niños representan nuestras futuras generaciones. Y lo que se ha atentado en contra de ellos. Y hay veces que cuando tenemos conciencia del mundo espiritual, Satanás sabe que le queda poco tiempo y él quisiera destrozar todas nuestras generaciones futuras, que esto se convirtiera en un caos, gente sin temor a Dios, gente que la violencia crezca más, que la inmoralidad campee por su respeto, porque ese es su fin. Y el diablo sabe a dónde acudir. Y en muchas ocasiones trae influencia en los gobiernos para lograr su propósito. Y tenemos que estar conscientes de eso. En Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, dice que Satanás se levantó contra Israel. Dice, e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Fue a la cabeza. Influyó en para poder destruir a Israel. Para que cometa pecado en contra de Dios, cuando Dios le dijo que no hiciera censo. ¿Ok? Y así Satanás trabaja. Cojo a los políticos como ellos están en la cabeza, los uso para destruir a los demás. Y aunque usted no quiera ver eso, y aunque usted sea un fanático, allá usted, pero eso es lo que es realidad. Y nosotros no podemos vivir ajenos a que tenemos un mundo espiritual que se está moviendo en contra de nuestra juventud. El diablo quisiera que todos nuestros jóvenes estuviesen metidos en las drogas. Por eso es que inspira a un senador para que legalicen la marihuana. Yo salí de la adicción a droga y yo sé el daño que hace la droga. Y la marihuana es un paso para otras drogas. Porque llega el momento en que te deprimes porque ya estás cansado de ella y voy a buscar otra que me excite. Y ahí caí en la heroína. Y fui un adicto a las drogas. Gracias a Dios porque Dios me libertó. Pues le di mi corazón al Señor. Pero mi hermano, las drogas lo destruyeron. Y lo encontraron muerto en un apartamento podrido, descompuesto. Y fue por las drogas. A mí ningún político me puede decir a mí que eso es bueno. Porque eso yo lo viví y lo viví bien de cerca. Y si todos estos niños se crían con leyes de que es favorable, que sí, que se puede, que la que eso no es nada, que se puede fumar marihuana, que se puede, pues entonces ¿qué es lo que vamos a esperar para nuestro futuro? ¿Cómo pueden bregar las maestras en las escuelas? Me le llegan todos esos adolescentes arrebatados. Y que no le pueden decir nada porque por ley están en ley. Y la gente no se da cuenta que eso es una maquinación. Detrás de los políticos está el diablo tratando de destruir a esta niña.
¿No se le ocurre nada bueno? Marihuana, prostitución. ¿Sabe lo que es decir que la prostitución que las prostitutas son trabajadoras sociales? Si hay alguna persona trabajadora social aquí se debe sentir ofendido. No se inventan otra cosa, legalizar lo malo. Porque en estos días la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Sí o no? Y lo vemos como tenemos una prensa que coopera con todo eso. Mire para allá. Si podemos coger todos estos jovencitos y dañarle la cabeza, enseñarle a tener relaciones con animales, ¿usted cree que eso es justo? Que usted pague contribuciones para que venga el gobierno y le enseñe a nuestros propios hijos a vivir una vida corrupta y a pervertirlos. La persona que se quede callado es cómplice de ellos mismos. Esto no es cuestión de partido, ni eso. Esto es cuestión de que es una realidad que la tenemos ahí. Venga de donde venga, venga de La Palma, venga de la Pava, venga de donde venga, es corrupción. Y nosotros somos cristianos. Y nuestra responsabilidad es velar por cada uno de estos niños. Amén. Y luchar hasta donde sea. Gracias a aquella gente que se levantó, que no fueron solamente cristianos, hasta personas que tienen una conducta errada en su vida, se pronunciaron en contra de eso, porque esto es una aberración. Supuestamente lo quitaron, pero ellos tratarán otra vez porque tienen una agenda de la ideología de género, que lo que enseña es que nosotros decimos que somos hombres o mujeres porque nos lo han inculcado, pero que eso es mentira. Que eso es que la sociedad nos ha inculcado de que la mujer es mujer y el hombre es hombre. Y si usted ve todo lo que ellos enseñan es para destruir. Hay lugares donde no le permiten a los niños jugar con carritos, ni a las niñas jugar con muñecas, porque dicen que eso le perturba el género. Es una cosa diabólica. Y nosotros como cristianos no nos podemos dormir en la paja, porque tarde o temprano nos afecta a nosotros de una manera extraordinaria. No haga como yo oí a una persona de posición que tiene sus hijos en el colegio y dijo, no, eso es para los públicos. Es que hay gente que son tan... Como dicen, no, los míos están en una escuela privada, eso va a llegar a todo. Y si dañamos parte de la sociedad, esa parte de la sociedad va a afectar la buena. Es que son tan cerraditos que no. Pero venga, yo quiero que usted extienda su mano hacia estos niños. Y vamos a pedir por la protección de Dios sobre cada uno de ellos. Y que ninguna